los niños se les enseña esto, y a Ivette, que está allí atrás, es importante que mire, cuando le hablan a los niños de Jonás, que se enfoque que lo que Dios estaba haciendo con Jonás no era simplemente tener a Jonás como aquel hombre que iba a salvar a Nínive. Ya Nínive estaba salva de hecho, porque él no la destruyó. Pero cuando entramos a la profundidad del propósito de Jonás, era para que Jonás se salvara. O sea, Dios está bregando con Jonás, no con Nínive, la capital de Siria. Pero Jonás no estaba convertido. Jonás tenía rencores, Jonás tenía problemas, Jonás tenía muchas cosas dentro de él que él no podía ya predicar, y así. Ahora, una aplicación a la iglesia. Así hay gente dentro de las congregaciones que quieren ir a evangelizar y ellos todavía no han sido evangelizados, que quieren ir a darle algo a una gente que ellos no tienen, y Jonás no podía entrar, y Dios permite que entonces tome el barco para otro lugar para Dios tratar con Jonás. Eso es profundo. Comience a mirarlo desde el punto de vista cómo Dios funciona a veces con uno, y aplicación a nosotros ahora. Dios a veces te pone en unas situaciones para trabajar contigo y para transformarte, para cuando tú reconozcas y clames, como dice el capítulo 2 de Jonás, que desde lo profundo del Seol Él oyó mi clamor, Él es mi salvación. Wow, Jonás está diciendo, yo necesitaba este arrepentimiento. Cuando entonces nos arrepentimos y estamos ya listos para ir a predicar, entonces el Señor va y nos suelta en la playa de la boca del pez, y allí ahora tú estás listo para predicar el amor, el cariño, la bondad mía, la bondad de Dios. No, esto es profundo, ¿no? Esto es profundo. Cuando lo enfoca de la manera como Dios trató con Jonás para salvarlo a él, no a Nínive, porque de todas maneras Dios sacó a Nínive, claro, por lo menos momentáneo, aunque después vino y le vino el desastre, es como la gente. Pero Dios tenía el propósito enfocado en que Jonás fuera transformado. Cuando predique de esto, hermano, sea adulto, sea niño, sea joven, predíquele que Dios estaba tratando con Jonás, y que el target de Dios era cambiar a Jonás, cambiar ese sentimiento, ese rencor. No, yo no le voy a predicar a esos haitianos porque esa gente son prietas y yo no quiero saber de los prietos, así decirlo. Eso va a tener que editarlo. Estoy diciendo algo, eso fue un ejemplo. La comida de los haitianos es buenísima. De todas maneras, miremos desde un punto de vista que nosotros tenemos que mirar el enfoque de Dios para la salvación de las almas. Hoy día estamos programando nosotros y estamos enfocados en decir que no podemos seguir reciclando lo cristiano. Y hay un reciclaje de cristiano dentro de las congregaciones, donde cuando llega un grupo de almas a una iglesia de otra congregación, creemos que estamos en avivamiento. Y eso no es avivamiento. Eso es atraso para la iglesia, porque no se ha aumentado ningún otro cristiano. Tú lo que estás reciclando un cristiano con otro. Y hay que pararse, hermano, de seguir evangelizando uno con otro. Por eso es que esta clase, mucha gente que no entiende cuando vienen a este tipo de clase, la importancia que tiene para el desarrollo en el ministerio. Porque es una clase ministerial. Es una clase para gente que Dios está llamando, para que haya personas capacitadas para las miles de almas que Dios va a poner en tus manos. Recibe eso. Dios no está cansado del reciclaje de cristianos. Y no sé si recibiste una nota que te envié, que donde vamos a estar haciendo las actividades en los estadios, que hablamos la última vez. ¿Por qué vamos a hacer las actividades en los estadios? Porque es de la única forma que va a venir la gente que necesita conocer el Dios de amor y misericordia. No podemos seguir predicando el Dios que te condena, el Dios que te aplasta, el Dios que está esperando que tú hagas un fallo para matarte. Ok, Dios es un Dios justo, pero ese es un problema de Él, no es problema mío. Yo no puedo tratar de pensar que yo voy a cambiar la humanidad. Yo no voy a cambiar a nadie. Quien cambia a la persona es la palabra. La palabra es la que transforma a la gente. El conocimiento te hace tener relación con Dios, porque entonces sabe el Dios que le está hablando a la gente. O sea, nosotros tenemos que cambiar ese patrón mal utilizado que nos han enseñado.
mandando a la gente al infierno, y tú te vas para el infierno, y si sientes aquello te va para allá, y si no te pones tú aquí te va para allá, y si tienes tú aquello, y si lo tienes allá, y si tienes la no tienes. Hermano, tenemos que cambiar ese sistema. En los estadios no vamos a permitir que ningún pastor o ningún líder vaya a predicarle a todas esas almas que vamos a meter en los estadios a decirle, no, si usted está en pecado se va para el infierno. ¿Y quién es usted para juzgar a la gente? Sería la pregunta. No, Dios extiende su brazo de amor para la unificación de la familia. Ese es el mensaje. Dios te ha traído a este lugar, a esta iglesia. ¿Para qué? Para que tú seas edificado, para que tú seas transformado, para que tu familia sea unificada, para que tú sientas la gloria y el peso de la gracia de Dios en tu vida. Óyeme, hay un cambio totalmente diferente en eso. Entonces nosotros tenemos que mirar como instructores, porque ustedes todos tienen un llamado a instruir,